luz check engine de tu vehículo está encendida? Podemos ayudarte con O'Reilly Veriscan. Es gratis y provee un informe con soluciones basadas en más de 650 millones de escaneos verificados por técnicos maestros certificados ASE. Y si necesitas ayuda, podemos recomendarte un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan. O'Reilly Auto Parts. Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio. Bueno, cuando hace unos días se produjo un episodio en el contexto de esta guerra entre Israel y los grupos armados Hamas y Hezbollah, en el que 3.000 buscas, los buscas que son para localizar a alguien, no es una llamada, simplemente recibes un aviso para que tú efectúes una llamada, que explotaron de manera simultánea, y posteriormente los walkie-talkies. Pues ha habido mucha especulación, ha habido muchas informaciones cruzadas. Todavía, a ciencia cierta, no creo que se sepa lo que ha llegado a pasar realmente, cómo acabaron esos buscas, manipulados o no manipulados, cuál fue la señal que los activó, etcétera, etcétera. Yo le llamé a Pablo Sanemeterio para decirle: oye, Pablo, esto es un tema que debemos tratar en el programa, ¿no? Porque al final, digo, esto es ciberseguridad, esto es mundo conectado, ¿no? Pablo al principio me decía que él consideraba que quizás era más de los temas de geoestrategia, de la nueva forma de hacer la guerra en el siglo XXI, ¿no? Esa quinta dimensión, esa guerra electrónica. Pero tampoco estuvimos muy de acuerdo. Por lo tanto, decidimos llamar a un experto en la materia, pues para que nos resolviese la duda de si esto se debe tratar en un programa de ciberseguridad, si se debe entender como la nueva forma en la que pues van a surgir las amenazas, en este caso en el terreno del conflicto militar, o si es una cuestión que podía haberse dado perfectamente hace 20 años con la tecnología que había. David Marugán es consultor de seguridad especializado en radiocomunicaciones, es director en la empresa española Titanium Ciberseguridad Industrial. Le agradecemos mucho que nos haya dedicado estos minutos. Además, es no solo un radio aficionado maravilloso, sino también un podcastero de referencia. David, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Eduardo. Muy bien, gracias. Oye, tiene razón Pablo Sanemeterio. Yo no quiero tener razón, pero es pertinente tocar este tema de Israel y Hezbollah en un programa de ciber. Pues os voy a dar la razón a los dos. Yo creo que sí, pero realmente, por una parte, tú tienes razón en que yo creo que sí, hay que tratarlo, pero como dice Pablo, y está bien dicho, realmente parece que no es un tema... Parece que no, digo parece porque, como tú bien decías en la introducción, todavía nos quedan muchísimos flecos por atar, pero lo más plausible es que no deba tratarse de un problema de ciberseguridad puro y duro. Eso ciertamente es así. Porque, David, hasta hoy, y efectivamente, y partiendo de la base de que la información pues no está completa, ¿qué es lo que ha pasado exactamente? Según tu conocimiento, según tus fuentes y lo que ha ido saliendo, que es más o menos verídico. Ha habido muchas hipótesis, porque cuando faltan piezas de puzzle, la tendencia es a rellenarlas de cualquier forma, ¿no? Entonces hay hipótesis muy disparatadas, de armas secretas, hasta, bueno, pues un ciberataque puro que ha tomado controles remotos y manipulación de estos dispositivos. Y bueno, pero lo que parece que es más plausible es que estos pagers y estos beepers y estos walkie-talkies se hayan manipulado de alguna forma en la parte de cadena de suministro, ¿no? Todas las investigaciones apuntaban en principio a una empresa americana, luego se descartó por el modelo que se había recuperado en la zona de las explosiones, y se apuntaba luego a una empresa taiwanesa que a su vez apuntó a una empresa húngara que decía que le había cedido la explotación de la marca, pero que la fabricación no la hacían ellos en Taiwán. Entonces, parece que había una empresa pantalla, según esas hipótesis, que hubiera o intervenido desde el origen, es decir, producido directamente estos beepers modificados, o también había la teoría de que se hubiesen interceptado en tránsito, ¿no? De alguna forma, haberlo manipulado para que explotaran a recibir una señal posteriormente. Y eso se resumen así más no, claro, y más ahora mismo pegado a esos hechos que se conocen. Mónica Valle te está escuchando.
Pues David, muchísimas gracias por estar con nosotros y por contarnos todo esto, que no es nada sencillo. Yo siempre le digo que consigue explicar cosas muy complejas de una manera muy sencilla y muy cercana, como es este caso que es realmente complejo, ¿no? Como decías, todavía tantísimos flecos y no sabemos qué es lo que ha podido ocurrir, pero sí que es verdad que desde el principio, y tú lo comentabas también desde el comienzo, David, cuando te entrevistaban la semana pasada, que podría haber sido este ataque, por así decirlo, o esta manipulación en la cadena de suministros, pero hay cosas también curiosas, ¿no? Como por ejemplo que el fabricante de los walkie-talkies ha dicho que en realidad dejó de producir este producto, modelo hace como 10 años, ¿no? Y que desde entonces ni ha enviado unidades de producto ni nada. ¿Cómo ha podido ocurrir realmente esta manipulación? Entendiendo que son hipótesis, pero ¿qué es lo que opinas que puede haber pasado? Sí, bueno, en primer lugar, buenas tardes, Mónica, encantado de estar con vosotros. Bueno, pues, es cierto, esta marca, es cierto que este modelo es un modelo muy conocido, muy utilizado por radioaficionados, precisamente, no solo en el mundo militar, como algunos apuntan. Este walkie es casi puramente hecho para radioaficionados y control de comunicaciones comerciales, vamos a decir. No está especializado en el ámbito militar este dispositivo, ¿no? Pero sí es verdad que es un dispositivo muy resistente, muy robusto, muy fiable, con una potencia bastante buena, y se ha observado ya hace años. Se ha observado, por ejemplo, en ciertos conflictos en Balochistán y en muchos sitios, en sitios desérticos, porque tiene un alcance bastante potente, etcétera. O sea, es un modelo muy conocido, y es cierto que está discontinuado desde hace muchos años. Ese aparato, pues posiblemente, como dice el fabricante, hace 10 años, ¿no? Pero es verdad que existen, y lo hemos observado, por ejemplo, en Siria y en Irak, donde hemos observado unas burdas imitaciones de esta marca para, por ejemplo, detonar explosivos improvisados al paso de convoys militares. No como en este caso para que explote el propio dispositivo, sino para cebar o activar, detonar una carga externa más potente, pero también imitando, ¿no?, a esta marca. O sea que hoy en día se siguen vendiendo, o bien porque hubiera un estocaje antiguo, o incluso porque esta marca sufre habitualmente también de falsificaciones en el mercado asiático, es bastante común. O sea, yo no veo difícil la adquisición del dispositivo hoy en día. Oye, David, tú eres especialista en radiocomunicaciones y entendemos que la activación, ¿no?, de ese dispositivo para que llegase a explotar se hizo por radiofrecuencia, es decir, por una radiocomunicación, ¿no? Y entiendo que hoy por mucho que hoy estemos hablando de fibras, de satélites, estemos hablando de un mundo digital, la radiofrecuencia sigue estando muy presente, vamos, básicamente yo creo que la mayoría de las cosas están conectadas por radiofrecuencia, ¿no? Entonces, ¿cuál es un poco el escenario, la lectura que tú haces con esto? Bueno, sí, es que hay una falsa creencia de que los sistemas radio están en desuso, son antiguos, y como tú bien dices, todo lo contrario. De hecho, Hezbollah, y no solo Hezbollah, hay muchas organizaciones que han migrado a sistemas de radio porque precisamente evitan lo que querían evitar en este caso con los pagers, con los beepers, es la vigilancia a la hora de utilizar móviles por parte de la inteligencia. Entonces, ellos sabían que este modelo, si se confirma que es ese modelo finalmente, es un modelo unidireccional, es decir, que no hay otros modelos más modernos que tienen conexión incluso a Internet y se pueden actualizar remotamente como si fuera un smartphone, ¿no? Pero en este caso, si nos remitimos a lo que hay hasta ahora, parece que este modelo específicamente es unidireccional, es decir, solo sirve para recibir mensajes a través de unos protocolos como POPSAC y FLEX, que son unos protocolos de buscapersonas de radio a ciertos baudios, y solo sirven para recibir, es decir, estos buscas no emiten nada, con lo cual no pueden ser triangulados. Se puede triangular el emisor, la antena central, porque todo el mundo lo entienda, ¿no? Quien manda los mensajes, sí, porque tiene que tener una potencia cierta y emitir radio, y eso se localiza, ¿no? Pero si tienes 3.000 receptores, tú no sabes dónde están los receptores, de manera que si llevas un smartphone, eres muy susceptible de que, bueno, todo el mundo recuerda a Pegasus, etcétera. Bueno, pues con estos dispositivos, en Nasrallah, el líder de Hezbollah, hace unos meses dijo que por favor que nadie utilizara ningún móvil, que era el principal peligro de seguridad operacional en Hezbollah. Y bueno, pasaron a estos buscas, y estos buscas precisamente pueden dar más privacidad, pero no más seguridad, por lo que hemos visto a nivel físico. Mónica. Y al principio estabais hablando, ¿no?, si hablar de ciberseguridad, sí o no, si esto se puede enmarcar. Y lo que es cierto es que la semana pasada, de las primeras cosas que se estuvieron diciendo, todo por redes sociales, había quien mencionaba que esto podía ser un ciberataque en el que de alguna manera se habían recalentado las baterías y por eso explotaban.
enseguida fue desmentido por los expertos, el primero tú, David, pero para dejar tranquilos, ¿no?, a los oyentes, a los usuarios de los smartphones, que no va a explotar su móvil de esta manera, porque esto es tan improbable. ¿Esto se podría llegar a hacer en una situación hipotética? A ver, hay un dicho que dice que el martillo solo ve clavos, ¿no? Entonces, las personas que solo se dedican a ciberseguridad, pues a veces solo ven problemas de ciberseguridad. Y la seguridad tiene muchos planos. Tiene planos de seguridad operacional, planos físicos, planos que implican el humming, como estamos viendo, operaciones de inteligencia muy complejas. Entonces, digamos que no todo es ciberseguridad. En este caso puede haber intervenido una pequeña parte. Pero, en el caso que tú me comentas, el que alguien de forma remota tome el control de nuestros móviles, en plan la revolución, la película esta, ¿no?, de las máquinas que toman vida propia y tal, pues existe posibilidad, porque no hay nada imposible. Vosotros sabéis perfectamente que no hay nada imposible, pero es extremadamente bajo, ¿no? Y más que se logre sin ningún tipo de manipulación en el terminal, el que provoque unos fallos tales que, burlando todas las protecciones físicas de la batería, que las tienen, la batería de litio, todos los circuitos de protección, el circuito de recarga, de software, etcétera, burles todo eso y además logres una explosión del calibre, como hemos visto aquí. Otra cosa es que hemos visto un fabricante muy famoso que sabéis que tuvieron que retirar móviles porque se incendiaron, o sea, porque las baterías se incendiaban. Esto puede ocurrir, pero es que lo que se ve en las imágenes, sin ser yo ningún experto en explosivos, ni mucho menos, los daños causados parecen más de un artefacto explosivo como tal, no de una batería que deflagra, echa mucho humo y un fuego, pues por una reacción química, que es un fuego pues que puede incendiar una casa perfectamente, pero aquí desde el principio se veía, y los expertos decían que se veía algo un poco diferente, ¿no?, como una manipulación. Por tanto, los usuarios pues pueden estar tranquilos, yo creo, porque salvo un accidente o salvo un hipotético ciberataque complejísimo de una vulnerabilidad que ahora no conozco o lo que sea, pues deberían de estar tranquilos. Además, no hay que sacar las cosas de contexto. Estamos hablando de que quien ha ejecutado esta operación es una unidad de inteligencia seguramente muy poderosa, con unos objetivos muy concretos. Un usuario normal, pues habitualmente no suele ser objetivo de este tipo de ataques. Y ya digo que las protecciones que hoy en día tienen los móviles hacen bastante improbable causar unos tremendos daños, como hemos visto ahora. Oye, David, yo no sé si hay ejemplos o marca un precedente tanto en lo que es los nuevos escenarios bélicos y de conflicto, o si la radio ha sido protagonista, como tú mismo has dicho, ¿no?, de no solo de la evolución del hombre, sino también de la evolución del conflicto entre los hombres, ¿no? Pero no sé si esto marca un antes y un después, si no se había visto antes algo semejante, si esto va a dar nuevas formas de conflicto. Bueno, sin querer parecer pretencioso, que no me gusta ni mucho menos aparentarlo, pero a veces hay un antes y un después porque hay personas que lo conocen el antes. Es decir, que móviles que hayan explotado y aparatos de radio han explotado. O sea, sí, esto ha pasado, pero lo que sí que es cierto que a esta escala nunca. O sea, a esta escala brutal, que yo conozca, yo creo que no. Pero sí tenemos el caso, por ejemplo, en el año 96, de un alto miembro de Hamas, que era el principal fabricante precisamente de bombas, y que murió porque utilizó un teléfono móvil manipulado que le habían introducido a través de un contacto y recibió una llamada y le explotó en la cara el teléfono y murió, ¿no? O sea, eso es una de los ejemplos, pero podría mencionar más, incluso a nivel de radio, ¿no? Hubo un ejemplo, por ejemplo, en la Guerra Civil de El Salvador, en la que, claro, ya hace tantos años, ¿no?, en la que se le puso una bomba a un equipo de radio que luego fue portado por un general del ejército en un helicóptero, estaba conectado a un altímetro, y cuando este general pues voló con el helicóptero a cierta altura, hizo explosión y mató a la plaga mayor del ejército de El Salvador. O sea que me refiero que la seguridad en realidad es una combinación de muchos planos, ¿no? Y que no todo es ciber y que, por supuesto, no todo físico. Entonces sí que ha habido precedentes. Incluso hay más que por tiempo pues no puedo comentar, pero sí que ha habido. Lo que pasa es que no a esta escala, desde luego. O sea, la escala que hemos visto ahora no que yo sepa no lo digo. Mónica, una última pregunta para nuestro David. Sí, desde luego que es muy llamativo lo que ha ocurrido, ¿no? Por eso ha sido también una noticia de talla mundial. ¿Y crees, David, que puede entrar algún tipo de precedente? Lo han denominado guerra híbrida, ¿no?, de alguna manera por cómo se ha producido. ¿Qué opinas de esto? Precedente en el sentido de, ¿crees que se va a seguir utilizando, que ha sido un éxito, que es algo aislado? A ver, es que nos gusta mucho enseguida poner adjetivos de guerra híbrida y tal.
Ya digo que esto ya ha ocurrido y en ese momento no utilizábamos guerra híbrida, pero yo creo que, por supuesto, que se puede seguir utilizando, aunque ha habido precedentes, no a esta escala, y se puede seguir utilizando. Lo que sí que es cierto que ha cambiado mucho el paradigma, yo creo, de la seguridad operacional para el propio Hezbollah. Ahora tienen varios problemas muy graves, ¿no? Uno de ellos es que han destruido las infraestructuras de comunicaciones para ciertos mandos intermedios de la milicia chií. Otra es la paranoia psicológica que les ha creado a la hora de acercarse a un aparato electrónico. Les va a obligar a ralentizar sus procesos logísticos, porque ahora imaginaros que algún día vuelven a utilizar aparatos electrónicos, el cuidado que van a tener que tener en toda su cadena de suministro, desde el origen, inspección, etcétera. Y también una falta de cohesión, es decir, le va a traer problemas de cohesión porque no se sabe si algún topo o varios topos han colaborado con los servicios de inteligencia extranjeros y han podido estar implicados, porque es una operación, daros cuenta que hacer esto es una operación brutal a nivel de inteligencia. A mí me parece un éxito terrible por parte de los servicios que han ejecutado esto, porque esto no se improvisa, o sea, es una operación que, si se confirma lo que se está publicando, pues al final si se ha fabricado, incluso en origen, imaginaos, ¿no?, crear una red de empresas pantalla para fabricar algo bajo una marca conocida e incluso hacer como que tienes clientes y luego acabar vendiéndole unos pagers a Hezbollah y que estallen un día y una hora concreto mandándole un mensaje. O sea, esto es una cosa... Y 3.000 además, no uno como en el caso que os decía de Hamas, ¿no?, sino 3.000. O sea, esto es una cosa cosa de otra liga, o sea, es así. Sí, es otro nivel, parece cinematográfico, tal cual. Oye, te iba a decir una cosa última, y es que, claro, tú has hablado de que vimos en la era digital, las estrategias de ciberseguridad igual deberían no descartar la era no tan digital, sino la era de radio, porque al final todo va a formar parte. Pablo siempre nos recuerda que cuando se produjeron aquellos ataques del NotPetya, puede ser, Mónica, eran pues virus de los más pedestres y tradicionales, quiero decir que no era lo más sofisticado. Entonces, hoy las compañías no deben olvidar, ¿no?, lo que quizás consideran un poco más obsoleto, que puede ser la radiofrecuencia, la radiocomunicación, y que forme parte igualmente de sus estrategias de ciberseguridad y defensa, ¿no? Claro, y además date cuenta que casi todas las redes públicas de emergencia y seguridad, policiales, etcétera, militares y de inteligencia, funcionan vía radio. Y además tienes un añadido, y es que muchas de esas redes de radio también tienen en cierto momento conexiones con Internet. Aquí, dándole una vuelta de tuerca a esto, podemos imaginar que en este caso, bueno, no se ha dicho nada sobre esto, ¿no?, pero vamos a elucubrar, por ejemplo, en este caso, imaginaos que a uno de los servidores de los pagers, en lugar de estar aislados en local con su antena transmisora de UHF y mandando estos protocolos POPSAC, tuviera una patita de conexión a Internet y la unidad de inteligencia que hubiese intervenido en ese servidor hubiese sido capaz de utilizar su propia red de radio desde fuera para mandar esos mensajes. Tendría más delito, como se suele decir todavía. O sea que es que ahora mismo no hay límites, ¿no?, entre uno y otro. Es que está todo imbricado. Un router wifi, por ejemplo, pues es un router que va por radio, claro. O sea, un móvil va por radio. Entonces, tiene una parte RAM de radio, ¿no? Entonces, es que ahora no se puede diferenciar esto. Quizá hace años pues había un límite más claro. Ahora mismo yo creo que todo debe tratarse, todos los planos de la seguridad deben tratar tanto ciberseguridad como seguridad electrónica, como todos los tipos de seguridad. Tiene que ser algo más holístico. Pues la verdad es que creo que es interesantísimo poder escuchar a David Madrugán, que es consultor de seguridad especializado en radiocomunicaciones, como habéis podido comprobar, es director en la empresa española Titanium Ciberseguridad Industrial, sobre todo no solo para ponerle un poco de luz a este episodio, que es sorprendente y que, como bien apunta, pues yo creo que nos abre la puerta hacia unos nuevos escenarios en la gestión de los conflictos bélicos internacionales, pues que están más cerca todavía, bueno, iba a decir cerca de la ciencia ficción, ¿no?, pero si esto se confirma como ha sido, la realidad supera la ficción, como se suele decir, y además esos consejos últimos sobre cuáles deben ser las estrategias de ciberseguridad atendiendo a cómo está conectado nuestro mundo. David Madrugán, es un gusto escucharte, como decíamos. Muchas gracias, mucha suerte, hasta muy pronto. Eduardo, Mónica, un abrazo. Un abrazo fuerte.